México, país caótico por nacimiento, a lo largo de su historia se ha visto inmerso en capítulos donde su soberanía nacional se ha visto comprometida y ha tenido que defenderla ante la comunidad internacional. En esta ocasión, hablaremos de dos de los episodios más importantes de la historia de México, la Reforma y la Segunda Intervención Francesa. Consideramos importante poder ver los hechos que resultaron de esta guerra, así como los procesos que se llevaron a cabo dentro del Segundo Imperio Mexicano y su repercusión en el México contemporáneo. Analizaremos las causas que orillaron al surgimiento de esta época, a la vez que reflexionaremos cómo marcó un hito en las relaciones internacionales de una nación joven. Creemos que las acciones de Benito Juárez en este periodo fueron impulsadas por un sentimiento nacionalista con el fin de defender a la patria, no solo de Francia, sino también de las demás naciones europeas. Pensamos que la situación en la que se encontraba el presidente justifica totalmente las decisiones que tomó, mismas que enaltecieron la soberanía nacional. ¿Cuál era la necesidad de tener como emperador a una figura de la nobleza europea en un país americano? ¿Era realmente necesario terminar con la vida de un noble europeo en territorio mexicano? Estas interrogantes las resolveremos a lo largo del presente trabajo con el fin de desmitificar esta interesante etapa y así comprenderla, al igual que sus consecuencias en la historia política del país. Desde inicios del siglo XIX, el conflicto por encontrar la mejor manera de gobernar nuestro país ha sido recurrente. El nacionalismo, surgido a raíz de la guerra contra Estados Unidos, ocasionó que en el lapso de lo que sería la última presidencia santanista surgiera un nuevo grupo de liberales herederos de las ideas de Valentín Gómez Farías, del Dr. Mora y del Partido del Progreso. Ellos se opusieron a los atrasos que la actual presidencia provocaba, por lo que iniciaron una revolución con el Plan de Ayutla, con la cual derrotaron a Santa Anna, dando paso a una nueva etapa en el país, la Reforma. Se instauró entonces un gobierno de carácter liberal al mando de Juan Álvarez y posteriormente Ignacio Comonfort. Este grupo de liberales libró la batalla contra los altos puestos de la Iglesia. Asimismo, eran ellos quienes querían transformar a México, unificándolo y modernizándolo. Para ello, deberían aprovechar los excesivos bienes que el sector eclesiástico poseía, dado su gran poder. Los liberales comenzaron a instaurar las primeras leyes reformistas, como fueron la Ley Lerdo de la desamortización de los bienes eclesiásticos, la Ley Juárez de la supresión de los tribunales especiales o la Ley Iglesias de las subvenciones parroquiales, por destacar algunas, además de la Constitución de 1857. Las inconformidades de los conservadores ante estas legislaciones y la rivalidad con el Partido Liberal desembocaron en la Guerra de Reforma, de la cual saldría vencedor el Partido Liberal, después de 3 años de lucha. Juárez sube a la presidencia tras el término de la Guerra de Reforma en junio de 1861 y se ve forzado a interrumpir el pago de la deuda externa con Inglaterra, Francia y España, por los estragos que había ocasionado la guerra. En consecuencia, las flotas española, inglesa y francesa desembarcaron en Veracruz. Juárez envió al ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Doblado, para negociar con las 3 potencias extranjeras. Mientras eso sucedía, el gobierno mexicano expidió la ley para castigar los delitos contra la nación, mejor conocida como la Ley del 25 de enero de 1862, en donde condenaba a muerte a todo aquel individuo que apoyara de cualquier forma a la intervención extranjera. En febrero de 1862, Manuel Doblado, gracias a los Tratados de la Soledad, logró hacer que los españoles e ingleses se retiraran del territorio mexicano, a cambio de la negociación del pago de la deuda mexicana. Francia también firmó los tratados. Sin embargo, Napoleón III, deseoso de establecer en México un protectorado y de esa manera restar la influencia a los Estados Unidos, desconoció los Tratados de la Soledad y ordenó a sus tropas iniciar la invasión a México. La guerra había comenzado. Lorenzetti y los demás comandantes franceses estaban convencidos de que derrotar a las fuerzas mexicanas no sería gran problema. El 26 de abril, Lorenzetti escribió al ministro de Guerra en Francia que las tropas francesas tenían superioridad de raza,
de organización, de disciplina, moralidad y elevación de sentimientos. Y pedía que le informara a Napoleón III que, al mando de sus 6.000 hombres, ya era él dueño de México. El 28 de abril, las tropas mexicanas, al mando del general Ignacio Zaragoza, fueron derrotadas en las cumbres de Aculcingo y se replegaron hacia Puebla. El 5 de mayo, el ejército francés trató de conquistar la ciudad de Puebla. Tras 3 intentos fallidos de tomar los fuertes de Guadalupe y Loreto, Lorenzés ordenó la retirada de sus tropas. El ejército mexicano había logrado lo impensable, derrotar al mejor ejército del mundo. Zaragoza telegrafió al ministro de Guerra: Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Sin embargo, a pesar de la inesperada victoria, la guerra continuaba. Un año después, el 17 de mayo de 1863, Puebla cayó en manos del ejército francés, ahora al mando del general Elias Faury. El ejército mexicano sufrió una contundente derrota, ocasionando la captura de algunos generales y oficiales mexicanos, mientras que otros lograron fugarse, entre ellos Porfirio Díaz y Mariano Escobedo. Juárez se vio forzado a abandonar la Ciudad de México y se dirigió hacia el norte del país junto con su gabinete. La guerra de resistencia había comenzado. Una vez dueños de la capital del país, los franceses convocaron a una asamblea de notables que declaró el nacimiento del imperio el 19 de julio de ese año. Se interesaron en un miembro de la realeza europea que pudiese proteger sus privilegios y que coincidiera con su modelo de gobierno. Por ello, se invitó a ocupar el trono mexicano a uno de los candidatos preferidos por el Partido Conservador, el archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo. En octubre de 1863 llegó al castillo de Miramar, la residencia de Maximiliano en Trieste, la comisión mexicana que le ofrecería de manera oficial la corona de México. Este contestó que solo aceptaría la corona si se realizaba un referéndum, en donde se le preguntara a la población mexicana si deseaba tenerlo como emperador. Mientras esto sucedía, el ejército francés, al mando de Aquiles Bazaine, continuaba ocupando el resto del territorio mexicano, gracias a su superioridad militar. Sin embargo, para nada era una tarea sencilla, pues las fuerzas republicanas no paraban de hacerle estragos a las tropas francesas. Un día alguna población estaba en manos francesas y a la mañana siguiente ya estaba en manos de los republicanos. En abril de 1864, Maximiliano aceptó por fin el trono, cuando se le presentaron las miles de firmas que los conservadores recogieron, de las cuales la gran mayoría eran falsas. Antes de desembarcarse hacia México, Maximiliano firmó con Napoleón III los tratados de Miramar, por medio de los cuales el imperio mexicano quedaría endeudado de entrada. En mayo de 1864, Maximiliano y su esposa, la princesa Carlota de Bélgica, desembarcaron en Veracruz. La recepción en el puerto fue fría, pero a su llegada a la capital, las cosas cambiaron. Una vez instalado, Maximiliano comenzó a legislar un año más tarde, promulgando el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, seguido de un Código Civil de leyes agrarias y laborales que favorecían en gran parte a los indígenas en cuanto a derechos humanos. Pensó también en impulsar la educación y la investigación científica en el país y se preocupó especialmente en su desarrollo económico. Aunado a lo anterior, llevó a cabo reformas similares o iguales a las emprendidas por los liberales mexicanos, como la nacionalización de bienes eclesiásticos, lo cual solo le granjeó la enemistad de la Iglesia. Tal vez su interés en el progreso de la nación era genuino, sin embargo, su usurpación y permanencia en el poder solo recrudeció aún más la guerra. El 3 de octubre de 1865 promulgó una ley en donde prácticamente ordenaba fusilar dentro de 24 horas a todo aquel simpatizante de la República que cayera en manos de los imperialistas, incluso si solamente se tenía la sospecha de serlo. Hacia 1865, la situación de los republicanos mexicanos era crítica. No obstante, el préstamo obtenido gracias a los Estados Unidos mejoró el panorama que se tenía contra los franceses. Por su parte, el imperio de Maximiliano se estaba quedando sin opciones. El apoyo europeo se le empezó a quitar gradualmente y además su gobierno se encontraba en una grave crisis económica y política. Cuando Maximiliano comenzó a perder el apoyo de los franceses, optó por apoyarse entonces por el Partido Conservador Mexicano, llamando a su lado a los principales generales conservadores del país: Miguel Miramón, Tomás Mejía y Leonardo Márquez. Por su parte, la emperatriz Carlota viajó a Europa para pedirle ayuda a las potencias locales para sostener el imperio de su esposo, pero no lo consiguió. A partir de 1866, las victorias republicanas comenzaron a ser más frecuentes.
al empezar a ganar batallas en estados cruciales como Jalisco, Veracruz, San Luis Potosí y la misma Ciudad de México, al mando de generales como lo fueron Porfirio Díaz y Mariano Escobedo. El 5 de febrero salieron de la Ciudad de México los últimos soldados franceses a la cabeza del mariscal Bazaine, rumbo al puerto de Veracruz para embarcarse hacia Francia. Un mes antes, Bazaine le aconsejó a Maximiliano abdicar al trono y escapar junto con él hacia Europa. Sin embargo, después de pensarlo, el emperador decidió permanecer en México. La Ciudad de México ya no era un lugar seguro para Maximiliano, por lo que optó por dirigirse hacia Querétaro para continuar la lucha. Mientras tanto, Juárez y su gabinete instalaron su gobierno en San Luis Potosí. El 14 de marzo, el general Mariano Escobedo comenzó el sitio de Querétaro. Maximiliano y su debilitado ejército quedaron atrapados en la ciudad. Cuando los imperialistas se enteraron de la caída de Puebla, conseguida por el general Díaz, Miramón le propuso a Maximiliano romper el sitio y escapar de Querétaro, pero Maximiliano se negó y decidió continuar resistiendo el sitio. Para los imperialistas era insostenible en Querétaro. Tras 72 días de sitio, Maximiliano decidió escapar de la ciudad junto con su ejército. La noche del 14 de mayo, sin embargo, fue traicionado por el coronel Miguel López, cuando éste permitió entrar a las fuerzas republicanas en la ciudad. Maximiliano se rindió a la mañana siguiente y fue hecho prisionero junto con todos sus generales. Días después, se inició un juicio, conforme a la ley del 25 de enero de 1862, contra él y sus principales generales, Miguel Miramón y Tomás Mejía. El 14 de junio, a las 11 de la noche, fue dictada la sentencia. Maximiliano, Miramón y Mejía fueron encontrados culpables y fueron condenados a muerte. Maximiliano, Miramón y Mejía fueron llevados al Cerro de las Campanas, en la mañana del 19 de junio, donde los esperaba un pelotón de fusilamiento. Antes de recibir la descarga, Maximiliano dijo: Mexicanos, muero por una causa justa, la independencia y la libertad de México. Ojalá que mi sangre ponga fin a las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México! En el momento de la ejecución de Maximiliano, se ha cuestionado la decisión de los republicanos de fusilar al archiduque austriaco. Unas semanas antes de la ejecución, la princesa Salzam se entrevistó con Benito Juárez para pedirle, llorando y de rodillas, que perdonara a Maximiliano. Juárez respondió: Señora, no mato al hombre, mato a la idea. ¿Cuál idea? La de las potencias europeas de continuar deseando intervenir en México y en el resto del continente americano. ¿Cuál idea? La de las potencias europeas de continuar deseando intervenir en México y en el resto del continente americano. Para Juárez y los liberales mexicanos, si Maximiliano hubiera sido perdonado, ¿qué es lo que le impediría a las potencias europeas volver a intentar invadir el país y establecer, de nuevo, otro imperio bajo la tutela de algunos de los imperios de Europa? Con la muerte de Maximiliano, terminaron para siempre las aspiraciones de Europa de dominar a México y al continente americano. Benito Juárez justifica el uso de la pena de muerte por las infamias que Maximiliano había cometido sobre y en la patria. En el documento, que lleva por nombre Manifiesto Justificativo de los Castigos Nacionales de Querétaro, publicado un mes más tarde. En él, dice que es innegable el uso de la misma, incluso si se trata de un miembro de la realeza europea. Era incoherente que se le reclamara a México por este tipo de castigos, si la misma Europa se revestía de innumerables casos donde esta sanción era aplicada desde hace ya varios años, desde civiles hasta el mismo rey. Como podemos ver, nuestra historia no está compuesta por héroes y villanos, tan solo han sido caudillos, que en sus intentos por mejorar la situación del país tomaron buenas y malas decisiones, mismas que finalmente nos han traído hasta donde estamos y son parte de nuestra identidad nacional. Asimismo, podemos ver que este capítulo en la historia nacional sirvió para demostrar que a pesar de ser una nación relativamente nueva, esta podía ejercer su soberanía sin la injerencia de las potencias mundiales de esa época, reafirmando de esta manera su independencia y todos los procesos legislativos que había sufrido desde entonces, dando fin a las intervenciones que se suscitaron en el país. En pleno siglo XXI, las tecnologías de la información y la comunicación
son indispensables para el desarrollo y aprendizaje de las y los alumnos, pues nos permiten plasmar nuestras ideas de forma digital y compartirlas con nuestros compañeros, lo cual resulta especialmente eficaz en esta etapa de la historia mundial, ya que la única manera de comunicarnos es a través de Internet. De modo que durante la elaboración de este proyecto pudimos vincular nuestros conocimientos de historia con las TIC, al planear, investigar, redactar y editar este trabajo. Sugerimos plenamente el uso de estas útiles herramientas para el desarrollo de aprendizajes que van más allá de la materia de historia.